Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de los episodios ocultos de la Frecuencia Oculta, y hoy también a través de Frecuencia Oculta en YouTube. Es a modo de prueba, a modo de capricho. Vamos a ver si tú estás escuchando esto en Spotify, en iHeartRadio o en tu plataforma de podcast favorita y posible, pues tal vez no notarás novedad. Pero si quieres ver el chisme, corre a YouTube y ve que ahí también estoy. Y si estás en YouTube, hola, este es un episodio más de los episodios ocultos de Historias Bajo la Lluvia, como ya vieron en el título. Y agradeciendo todo su apoyo y que se sigan sumando, los invito a compartir el podcast, el video hoy, en sus redes sociales, con sus amigos, compañeros, etcétera. Hagamos seguir creciendo esta comunidad. Les agradezco muchísimo. La verdad es muy, como ya lo dije en otros capítulos, es muy padre compartir esta pasión por el terror. Y pues muchas gracias por su apoyo y por estar aquí. Recuerden enviar sus anécdotas paranormales o leyendas o sus aportes o comentarios sobre el podcast o del canal al 951-478-8938. La clave es más 52 porque transmitimos desde la República Mexicana. Ya empezó octubre, espero que estén muy bien. Comenzamos. Bienvenidos. Estos son los episodios ocultos de Frecuencia Oculta. Mamá muerte. Mariana, de aproximadamente 29 años, deambulaba por varias iglesias y calles del centro histórico, siempre con su bebé en brazos. Varias cobijas lo cubrían y ella le iba mostrando cada uno de los lugares que visitaban. Varias personas la observaban, pues su emoción al contarle historias a su pequeño era descomunal. Sin embargo, había algo raro, pues al bebé no se le escuchaba llanto, risa o algún sonido típico de los recién nacidos. Un día, mientras la mujer se encontraba en uno de sus tantos recorridos, fue vista como siempre con su pequeño, pero además un olor fétido se desprendía de él. Las personas llamaron al sistema de emergencias 911 y estos descubrieron que se trataba de un menor que ya había fallecido. Intentaron detenerla, pero esta huyó y, según cuentan testigos, desapareció al doblar la esquina. Los agentes de seguridad dieron aviso para que estuvieran alertas y varias horas más tarde fue localizada en el pasaje Zaragoza en el centro histórico, deambulando aún con el cuerpo sin vida de su bebé. Se presume que todo fue derivado de un descuido materno. El pequeñito contaba con 36 o 48 horas de haber fallecido, pues comenzaba a entrar en la fase de descomposición. Su cara y cuerpo se tornaron de un color oscuro. Al ser detenida pidió que le dieran más tiempo, pues aún le faltaba a su bebé varios lugares por conocer. Por extraño que parezca, algunos comentan que la noche en que fue detenida, lograron escuchar el llanto de un menor en algunas calles del centro histórico. Marionetas del Capio Oviedo, en Celaya. En la década de los 70 en Celaya existió un titiritero de nombre José Oviedo, conocido como Capio Oviedo, el cual montaba un show en la ciudad a lo largo de la calle de Hidalgo, en el centro de la ciudad, o en su propia casa en la misma calle. Cada que hacía show se aglomeraban muchos niños, acompañados de sus padres, pues el Capi era muy popular en la época. Su show consistía en 33 marionetas en un teatro de 1,5 metros adornado de terciopelo. Representaba clásicos como La Llorona, Barba Azul o Cruz Diablo. Una noche después de dar show, comenzó a darse cuenta de que en su hogar ocurrían cosas extrañas, como el sonido de pasos o marionetas o el desacomode de las mismas. Hasta que un día descubrió que dos títeres y una mujer y un hombre vestidos
con trajes de bailarines, se encontraban tirados en el suelo como si hubieran realizado un baile. Días posteriores se despertó escuchando el sonido de los pasos de las marionetas. El zapateado se intensificaba y parecía que se acercaba a la habitación. Sin embargo, se quedó en su cama esperando. A la mañana siguiente ningún muñeco estaba en su lugar. De hecho, estaban regados por toda la casa. Su siguiente acción fue llevar los 33 títeres a bendecir a la catedral. Pasó el tiempo y siguió dando sus funciones hasta que, en una, mientras manipulaba el muñeco que representaba a un juez, comenzó a voltear la cabeza hasta estar frente a frente y hacerle una mueca de horror. El Capi Oviedo dio finalizado el acto y no volvió a dar funciones. Decidió enterrar las marionetas y ya casi no se le veía en la ciudad. Nunca nadie supo cuál fue el final o la muerte de este señor. La siguiente leyenda, déjenme acomodar esto porque no le encuentro acomodo. La siguiente leyenda es de esas de las que todo mundo dice que es de su ciudad. Yo la escuché por primera vez aquí en Oaxaca, pero después me enteré que supuestamente también que Puebla dice que es el lugar de origen. Algunos dicen que en Querétaro y uno que otro dice que es en la Ciudad de México. Se los voy a leer y ya platicaremos más o menos de las versiones, o bueno, de una de las versiones que he escuchado de esta historia. Y pues, bueno, vamos a escucharla y ahorita la comentamos. El Callejón del Muerto. En la primera calle de Morelos arranca en sentido diagonal y en dirección a la última de Matamoros, un tortuoso y angosto callejón, solitario y tétrico, que hace tiempo fue teatro de un misterioso asesinato y a la vez de un espeluznante suceso registrado momentos después de cometido aquel crimen. Lo que motivó que se le hubiese conocido desde entonces con el nombre de El Callejón del Muerto. Fue en aquel tiempo en que la ciudad se alumbraba con faroles de aceite, pendientes de mensuras de hierro empotradas en las esquinas, cuya luz mortecina y difusa apenas si alcanzaba a iluminar un escaso radio, y los cuales se encargaban de encender los llamados serenos que, envueltos en amplias capas y provistos de una escalera y una alcuza, comenzaban su tarea por las calles de la ciudad un poco antes de cerrar la noche. Uno de estos serenos fue quien resultó víctima en aquel crimen. Aquella noche flotaba en el ambiente una atmósfera pesada y densa. La quietud nocturna de la ciudad era interrumpida de vez en cuando por los pasos acompasados de los serenos que hacían la ronda, arrancando secas resonancias al embaldosado de las banquetas. Al sonar la última campanada de las 12 del viejo reloj de la catedral, se dejó oír el grito alerta de un sereno. Las 12 y nublado. Y como escalonadas sobre el filo de la medianoche fueron rodando las voces lejanas y apagadas de los demás serenos, que anunciaban, según costumbre, la hora y el tiempo a los vecinos de la ciudad entregados al sueño. De repente, rasgando las impalpables entrañas del silencio, de aquel solitario callejón partió un ay agudo, prolongado, un alarido, un gemido, un quejido, un penetrante grito de agonía al que respondió el siniestro aullido de los perros de los contornos, aullido doloroso y lúgubre que delataba el paso sigiloso de la muerte. Después, el silencio volvió a cubrir, como invisible mortaja, las densas sombras de la noche. Por el insinuoso callejón del 2 de abril descendía a paso apresurado la silueta de un hombre que hacía bailotear en su diestra un farol de mano. Era como una sombra que se movía y avanzaba velozmente, como si tuviese alas en los pies.
Parecía no andar, sino deslizarse sobre el suelo, silenciosamente, sin el más leve rumor que delatara sus pisadas. Al llegar a las antiguas calles del Marquesado, hoy División Oriente, torció hacia la derecha y en dirección al templo de dicho barrio y tocó la puerta del curato con recios e insistentes aldabonazos que urgían imperiosamente la presencia del párroco. Después de un rato de estar llamando fuerte y reiteradamente, el cura apareció en el umbral. «Vamos, hijo. ¿Qué pasa? ¿Qué te sucede?» «Disculpe, su merced, lo intempestivo de la hora. En uno de los callejones de atrás de la Soledad ha sido apuñalado un hombre y requiere su confesión». «¿Cómo? ¿Y no se te ocurrió recurrir al auxilio del cura de la Soledad o el de San José?» «No, padre. El moribundo requiere que sea su merced quien lo oiga en confesión». «Bien, hijo. Sus motivos tendrá. Aunque el tramo es largo y la noche está oscura como boca de lobo, vamos, alumbra y guía». A la mitad del callejón, tendido boca arriba, yacía el sereno moribundo, mostrando tremenda puñalada en mitad del pecho. Era una puñalada de mano maestra. «Ahí está, padre. Bueno, toma el farol que no lo necesito y retírate a cierta distancia mientras lo confieso». Retirándose su acompañante, el cura se inclinó sobre el moribundo y empezó a confesarlo. Fue una confesión larga y penosa, interrumpida a cada rato por los espasmos de la agonía. Mas la necesidad de descargar su conciencia hacía sobreponerse al moribundo, que al fin pudo terminar su confesión. Después que lo absolvió, el cura se dirigió a su acompañante, hallando solo la linterna. Dio voces repetidamente llamándolo, pero nadie respondió. Intrigado por esa circunstancia y picado por la curiosidad de conocer quién era aquel al que había confesado en tan extrañas condiciones, tomó el farol y volvió sobre sus pasos para examinar al difunto. Fue entonces al levantar el extremo de la capa con que le había cubierto el rostro que descubrió que aquel desconocido que ahora yacía como cadáver, a la mitad del solitario callejón, era el mismo que había ido a llamar a la puerta del curato. El mismo que lo había conducido hacia su propio cuerpo moribundo. El padre había confesado un muerto y el propio muerto lo había guiado a su confesión. Sobrecogido de terror, con los cabellos erizados, a tientas y como pudo, porque no quiso volver a tocar la linterna que había ocupado el muerto, regresó al curato. Muchos días después, presa de una violenta fiebre, aquel buen cura, a quien no se sabe qué oculto y misterioso designio había escogido para participar en tan terrible lance, se debatió entre la vida y la muerte. No murió, pero funesta consecuencia de aquella espeluznante aventura, conservó por el resto de sus días una completa sordera en el oído con el que escuchó la confesión del muerto. Y pues esa es una de las leyendas más populares y escalofriantes en Oaxaca y en muchas partes del país. Escuché que en Ciudad de México ocurrió algo similar, donde precisamente pues lo mismo, se supone, bueno, ahí la única variedad era que el sereno había matado a otra persona y de repente una persona llegó a hablarle al cura diciéndole que el sereno había matado a un señor, a don Pedro, por así decirlo. Entonces el cura no quería ir porque ya era tarde y estaba lloviendo, llovía muy fuerte. Entonces esta persona le insistía, le dijo por favor porque se ve muy mal y requiere la confesión, yo creo que no va a sobrevivir. Como pudo, y rogándole, implorándole, convenció al cura que fuera a confesar a don Pedro. Y cuando llegó, resulta que vio que el cadáver del señor llamado Pedro
era el mismo que lo había ido a llamar desesperadamente. Entonces es prácticamente lo mismo, solo cambia pues en que aquí no fue el sereno, sino que el sereno fue el asesino y don Pedro fue a llamar al cura para que fuera a confesarlo. Entonces, y eso también, entonces aquí dice que el cadáver fue por el cura, pues no en estricto sentido, más bien, por así decirlo, él en su agonía proyectó su aura o proyectó una persona, se proyectó para que esa proyección acudiera al sacerdote para que lo fueran a confesar. No había muerto todavía, por algo se confesó. Y aquí hay las teorías porque no del mismo modo, pero no sé si alguno de ustedes ha escuchado de cuando alguien fallece que alguien dice, haz de cuenta, yo le cuento a Toño, oye Toño, es que ayer falleció Juan. No manches, me dice Toño, ¿a qué hora falleció? No, pues como a las 3 de la tarde. Me dice Toño, yo a las 3 de la tarde justo lo imaginé, lo escuché, no sé. Yo estaba en mi trabajo y de repente me quedé ido. Esto es un ejemplo, no pasó. Y de repente me quedé ido. Como a las 3. De repente me pareció escuchar su voz como de que Toño, nos vemos, Toño, todo va a estar bien. Me pareció escucharlo y hasta como que me pareció verlo de reojo. Así como ese ejemplo, ha habido muchos testimonios donde a veces cuando alguien fallece dicen, pero es que yo lo aluciné, yo lo soñé, yo sentí su presencia, como si se hubiera venido a despedir de mí. Entonces se supone que hay gente, tal vez, y esto es solo teoría basado en esos comentarios, que miren, basado en esos comentarios, como que tenemos ya, al momento de estar agonizando, como que uno puede concentrarte más en tu aura o en ti, enfocarte, poner tu mente en blanco y no pensar en nada más, de que en esa desesperación de la agonía es, yo quiero despedirme de Juan, yo quiero despedirme de Toño, yo quiero despedirme de ellos, como quisiera que supieran lo que estoy pasando, lo que va a pasar, no sé. Quisiera despedirme de ellos. Es tanto tu deseo y tu concentración en eso que lo proyectas. Y también se cree, y aquí si has visto Star Wars, aquí te lo voy a poder ejemplificar más fácil. Se supone que esas mismas proyecciones que personas han logrado crear son lo que después se conoce como apariciones fantasmas, como psicofonías, como fantasmas. ¿Por qué? ¿Por qué mencionaba Star Wars? En la escena donde la princesa Leia le decía, ayúdame Obi-Wan Kenobi, bueno, obviamente en la película pues ella grabó el mensaje y después R2-D2 lo proyectó, literalmente lo proyectó, por eso les decía, es como una proyección, llamémoslo así. Entonces el Arturito, cada que quisiera iba a poder proyectar esa proyección. Leia podía morir, pero Arturito iba a tener esa proyección en él, y cada vez que lo reprodujera, ay Dios, como se diga, cada vez que manifestara esa proyección, era una aparición fantasma, digamos. ¿Por qué? Porque estabas viendo a Leia, estabas escuchando a Leia, pero Leia ya estaba muerta, por así decirlo. Entonces, y eso es un ejemplo para que medio entiendan cómo es esta teoría. De que, haz de cuenta, yo ahorita me estoy muriendo y me quiero despedir de mi madre, de mis amigos, de mi pareja, de quien sea, de quien yo me quiera despedir. Pero no, obviamente no puedo físicamente, me estoy muriendo, entonces estoy pensando en eso. O bueno, ni siquiera llamémoslo despedida. ¿Por qué? Porque voy a ejemplificar esto ahora. Me estoy muriendo y yo ya no tengo fuerzas para gritar
o ya ni siquiera estoy tan consciente para gritar, pero en mi cabeza estoy gritando, estoy sufriendo, estoy jadeando, estoy desgarrándome la ropa, estoy sufriendo horriblemente. No grito con mi garganta, con mi voz, pero estoy proyectando ese sufrimiento. En mi cabeza sí estoy gritando. Entonces ya creé esa proyección en esta habitación. Creé mi proyección gritando, sufriendo, agonizando, lamentando, penando. Entonces yo ahí muero. A partir de mañana tal vez, a partir de un año tal vez, a partir de 5, 10, 100 años tal vez, esa proyección va a estar aquí en este cuarto. La gente que llega a habitar este cuarto va a escuchar mis lamentos de vez en cuando, tal vez en mitad de la noche, tal vez en el día en que yo me proyecté, tal vez en el Día de Muertos, tal vez a las 3 de la tarde, tal vez a las 10 de la mañana, a la hora que sea y cuando sea. Pero algún día va a escuchar esa proyección que yo creé. Para ellos va a ser un alma en pena, para ellos va a ser una presencia paranormal, va a ser una manifestación aterradora. Pero todo derivó de esa proyección de dolor que yo estoy teniendo hoy. Puede ser así, según esa teoría. La otra es que yo estoy en el mar muriendo. O bueno, otra vez, no nos compliquemos. Estoy aquí y estoy muriendo. Pero yo no quiero morir aquí. Yo quiero morir en Amatlán, Veracruz, en Naranjos, Veracruz, en la Huasteca veracruzana. Ahí es donde quiero morir. En la casa donde crecí. Entonces yo me estoy muriendo aquí, pero me estoy proyectando y estoy diciendo, hubiera querido morir allá. ¿Por qué no morí allá? ¿Por qué no estoy allá? O simplemente estoy recordando mi infancia por allá. Mi proyección, mi mente está en la casa donde crecí, en Amatlán, Veracruz. Entonces yo muero aquí y aquí no va a pasar nada. Aquí no voy a penar yo. Pero en 5, 10, 100, 1000 años llega alguien a vivir en la casa donde yo crecí. Y lo que ellos escuchan va a ser, ¿por qué no estoy ahí? En esa casa. En esa casa van a escuchar la frase, ¿por qué no estoy ahí? Yo quiero estar ahí. Entonces digamos que ellos contactan al medium, al psíquico, a quien sea, a Carlos Trejo. Y le dicen, es que escuchamos esta voz. O sea, ¿qué diablos es eso? Está diciendo yo quiero estar ahí. ¿Por qué no moría ahí? ¿Qué es esto? Entonces ellos están escuchando la agonía y la desesperación de una persona que murió en Oaxaca, pero pensando y proyectándose en esa casa. Hay veces que ni siquiera son fantasmas o presencias que murieron en ese lugar, sino que al morir en ese lugar se proyectaron hacia allá. No sé si me expliqué. Espero haberlo hecho porque la verdad esa teoría se me hace muy interesante y voy a tratar de resumir. Se supone que los fantasmas o las psicofonías son proyecciones de gente que estaba muriendo, agonizando, y fue su último pensamiento y su última proyección. Entonces, un fantasma puede ser de alguien que murió ahí, o puede ser de alguien que murió en otro lugar, pero pensando en ese lugar. Y las psicofonías hay veces que no las entendemos, como de que, ¿por qué esta voz dice yo quiero estar ahí? ¿A qué se refiere? ¿Por qué lo dice? Espero que lo hayan entendido, espero haberme dado a explicar, y si la habían oído o otra versión, ya saben, caja de comentarios, comenten. Y no sé qué diablos tienen que ver el Callejón del Muerto con esto, pero pues una cosa llevó a la otra. Ahora, la siguiente leyenda también es algo que está muy... que todos se la adjudican. Bueno, al menos yo la escuché por primera vez. Que sí, bueno, la escuché por primera vez que pasó según en Ciudad Madero, allá en Tamaulipas. Pero también he oído que en Ciudad Juárez dicen que tienen casos similares. Un conocido me contó de un caso en la Ciudad de México. Eso es local, personal, digamos, porque él no es que diga, oye, se me pareció la planchada, oye, esta es la planchada, es que... Pero en Ciudad de México, con base a lo que me contó ese amigo,
tiene mucha similitud. Vamos a leerla y ya lo hablaremos. La leyenda de la planchada. La historia de la planchada es una de las leyendas más conocidas en los hospitales de México, especialmente en el Hospital Naturista de Ciudad Madero, Tamaulipas. La protagonista es Eulalia, una enfermera reconocida por su impecable uniforme siempre bien planchado, de ahí su apodo. A principios del siglo XX, Eulalia se enamoró de un médico llamado Joaquín. Después de un tiempo de noviazgo, Joaquín le prometió matrimonio, pero poco después la abandonó para casarse con otra mujer, lo que hundió a Eulalia en una profunda depresión. Debido a su desamor, Eulalia comenzó a descuidar su trabajo, lo que le resultó en la muerte de varios pacientes. Atrapada por la culpa y tristeza, murió en el mismo hospital en el que trabajaba. Desde entonces, según la leyenda, su espíritu sigue vagando por los pasillos del hospital de la Huasteca Tamaulipeca, atendiendo a los pacientes durante las noches, especialmente aquellos que están gravemente enfermos o que necesitan cuidados urgentes. Algunos testimonios aseguran que una enfermera de aspecto antiguo y rostro amable los ha ayudado en momentos críticos, solo para descubrir después que no hay registro de una enfermera con esas características en el hospital. Existen varias versiones de la leyenda, algunas más siniestras, en las que Eulalia aparece como un espíritu vengativo, mientras que en las otras la describen como un ser compasivo que busca redimirse ayudando a los enfermos. Esta historia ha trascendido con el tiempo, especialmente en los hospitales donde muchos creen haber experimentado sus atenciones sobrenaturales. Pues sí, ahí está esta leyenda, precisamente, a ver, aquí donde menciona, solo para descubrir después que no hay registro de una enfermera con las características en el hospital. Esto es lo que todas las planchadas, todas las versiones de planchadas dicen. Entonces, pues sí, como les digo, algunos dicen que sucedió en Ciudad Juárez, otros aseguran que fue en otro lugar. Pero bueno, lo que les iba a contar es que un amigo que recibió un atentado, un intento de asalto, quedó gravemente herido, al borde de la muerte. Él estuvo siendo alimentado por, y disculpen la ignorancia, no sé exactamente cómo se le llama eso, si eso es ser intubado, pero recibía su alimentación por un tubo, porque esta parte de acá, todo esto quedó dañado, porque fue una puñalada que recibió aquí. Entonces quedó dañado y comía mediante un tubo, por ende no podía ni de pedo hablar. Y 1 o 2 semanas estuvo en coma. Prácticamente no le auguraban vivir, y si vivía no iba a quedar en buenas condiciones, no iba a tener habla incluso. Entonces él cuenta que cuando por fin despertó del coma o del estado vegetativo, no recuerdo exactamente, él a mitad de la madrugada se despertaba, y siempre que se despertaba, antes de él llamar a servicio por la campanita esta o el botoncito, porque pues no podía hablar, además que se supone que debes usar eso, siempre que él se despertaba solo en la habitación en la madrugada, inmediatamente entraba una enfermera pues muy atenta, porque pareciera que estaba al pendiente de que ya se despertó este cabrón, tengo que ir a atenderlo. Entonces siempre era muy oportuna, siempre aparecía cuando él la necesitaba, y como él no podía hablar, ella pareciera que le leía la mente y siempre tenía lo que él necesitaba. Entonces, pues él igual durante su despertar del coma, en los días y semanas siguientes, él como que, y así lo cuenta, como que había perdido el sentido de la vida, como de que ¿por qué sobreviví? ¿Por qué sigue ahora? Yo no quiero vivir.
me siento muy mal, yo no sé qué voy a hacer ahora en este mundo, la vida apesta, la gente es un asco, cosas así. Entonces él, en resumen, había perdido las ganas de vivir. Y pero dice que esta enfermera comenzó a platicar con él, a decirle como de que por algo sobreviviste, encuentra tu destino, encuentra tu misión. Y consejos o mensajes o pláticas así, que lo fueron reanimando, y dijo, es cierto, por algo sobreviví, tengo que aprovechar esta nueva oportunidad, este milagro que soy, y pues agradecer y vivir mi vida, por algo estoy aquí. Cuando salió del hospital le dijo a sus papás, pues tenía 14 años, 13, 14 años, y le dijo, oigan, pueden preguntar por esa enfermera, yo quiero agradecerle, me quiero despedir de ella porque sí, gracias a lo divino, gracias a Dios, gracias a lo que sea, sobreviví, pero gracias a ella recuperé estas ganas de vivir. Entonces le preguntaron a la enfermera, a la recepcionista, no sé cómo se llame, su mamá, hoy ya fallecida, le dijo, oiga, mi hijo quiere despedirse de esta enfermera, dice que es tal, ya les dio las características. Y la enfermera dijo, qué raro, no tenemos ninguna compañera con esas características, ¿sabe su nombre? Y dijo, oye, sí es cierto, dijo el amigo, es cierto, nunca me dio su nombre. Entonces no sabría decirle cómo se llama, pero pues así, la describió otra vez. Y dijeron, no conocemos a nadie así, no trabaja aquí nadie con esas características. Y pues escucharlo como leyenda es como de que, órale, qué chido, qué impactante, qué padre leyenda. Pero es leyenda, sabes que es leyenda, la estás escuchando como leyenda. Pero ya con un amigo te la cuenta así, que dice que lo vivió, pues ya es más escalofriante, es más impactante, como lo quieras tomar. O es emotivo porque era un ángel, que era eso, que todas las madrugadas iba a visitar a nuestro amigo. ¿Qué era? Porque nunca le hizo daño en sí, incluso lo salvó. Probablemente si mi amigo salía del hospital, él se iba a suicidar, no sé, o iba a caer en drogas, o en depresión, en alcoholismo, en lo que sea. Pero salió muy bien de ese hospital, gracias, él jura y perjura, gracias a esa enfermera, que nadie supo decirle quién era, que incluso dijeron, dijeron tajantemente, no es que nos suene, no es que pueda hacer esta, no, ella no trabaja aquí. Ya también, sí, obviamente sí, los del hospital le quisieron jugar una broma de pésimo gusto, si es que fue así, pues allá ellos. Pero sí es increíble, es escalofriante, es impresionante. Está bien, dejémonos de lo demás, es impresionante que esto haya pasado, que algo así haya pasado. Entonces creo que eso son nada más lo que les quería contar sobre esta leyenda de la planchada. Si tienen y mi amigo salió en pie, mi amigo habla todo, y pues hoy en día le va muy bien. Sí, valió la pena. Si estás viendo este podcast, si fuiste tú, y no es burla, no sé, a todo cualquier cosa que haya sido, muchas gracias por estar ahí para él. Y pues wow, sobre todo si fuiste una persona y estás viendo esto, lo primero, no me refería exactamente a que la planchada va a tener su cuenta en Google para ver YouTube o cosas así, sino a que si está aquí incluso presente, pues muchas gracias, porque pues fue un bien que hizo. Nunca buscó un mal, nunca asustó a mi amigo, nunca nada. Fue totalmente un bien. Entonces, muchas gracias. Si eres un ente, y si eres una persona y de repente te llega esto, lo estás viendo o escuchando, muchas gracias también, más personas como tú, porque esos son los ángeles terrenales. Pero bueno, vamos a la siguiente y creo que ya última historia, porque discúlpenme, me alargué bastante. Creo que es la tercera apenas y ya, no, la cuarta sería. Bueno, está bien, una cuarta.
Una cuarta y de ahí una narrada, porque hubo una pequeña encuestita donde dice historias que has vivido y que nadie te cree, precisamente hablando de estas cosas. De cosas que uno vive y difícilmente lo cree. Pero bueno, vamos con esta que se llama El acompañante, compartida por Historias para no dormir. Dice: eran finales de 2018 y cada mañana me levantaba a las 4:30 para llegar al trabajo a tiempo. Vivía en una zona no muy segura, y aunque mi mamá solía acompañarme al transporte, esa mañana uno de mis hijos despertó llorando. Le dije que no se preocupara, que me iría sola. No era la primera vez que lo hacía. Salí de la casa apresurada. La mañana estaba fresca, con esa humedad que traen las lluvias de invierno, y el cielo apenas empezaba a aclarar. Me ajusté el abrigo y comencé a caminar. La calle estaba mal iluminada. Apenas las farolas alumbraban de forma intermitente y el silencio era inquietante. Sentía cada uno de mis pasos resonar en el pavimento vacío. Al llegar a la esquina cerca de la Facultad de Medicina, donde siempre esperaba el transporte, me encontré con una mujer. No era raro encontrar a alguien más a esa hora, pero había algo en su presencia que me puso nerviosa. La saludé por cortesía. Buenos días. Ella me miró con una expresión extraña, como si no esperara que la saludara. ¿Vas sola?, preguntó con una voz suave pero directa. Sí, respondí sin pensar mucho. Era lo normal, pero su respuesta me dejó helada. Es raro, porque te vi venir con alguien. La miré, confundida. No había nadie más en la calle, eso era seguro. Mi estómago se tensó de inmediato, pero intenté mantener la calma. No, vengo sola. Mi voz temblaba ligeramente. Ella sonrió, pero no fue una sonrisa tranquilizadora. Te juro que vi a un hombre caminando a tu lado, desde que doblaste la esquina, alto, con una chaqueta oscura. Pensé que era tu pareja o alguien de tu familia. Mi corazón latió más rápido. Miré a mi alrededor y no había nadie, solo la penumbra de la calle. Algo dentro de mí me decía que no debía mostrar miedo. No, estoy sola, repetí esta vez más firme, intentando convencerme a mí misma tanto como a ella. Pasaron unos segundos incómodos. La mujer seguía observándome con esos ojos que parecían estar viendo algo más allá de mí, algo que yo no podía percibir. La tensión en el aire era casi palpable y por un momento sentí que el frío de la mañana se intensificaba. El transporte llegó finalmente y me subí sin decir más. La extraña imagen de la mujer quedó grabada en mi mente y esa sensación extraña no me abandonó durante el resto del día. Días después, volví a encontrarme con ella en el mismo lugar. Esta vez, el ambiente era aún más sombrío. Caminaba más rápido que de costumbre, queriendo evitar cualquier interacción, pero al llegar a la parada, allí estaba de nuevo. Ya no veo a tu acompañante, me dijo sin que yo le hablara primero. Su voz era calmada, pero la manera en que lo dijo me hizo sentir un nudo en la garganta. Intenté sonreír y hacer que la conversación acabara rápido. Sí, supongo que no está, contesté. La mujer sonrió, esa misma sonrisa inquietante. No te preocupes, dijo mientras se giraba para irse. Ahora yo te acompaño. Me quedé paralizada por unos segundos. Algo en su tono me hizo sentir vulnerable, expuesta. Cuando finalmente me subí al transporte no pude dejar de pensar en lo que había dicho. ¿Qué significaba? ¿Acaso me estaba siguiendo? ¿Era solo una extraña coincidencia? Desde ese día comencé a cambiar mi ruta y mis horarios. No quería volver a verla.
pero la sensación de que alguien me observaba, de que no estaba sola, aunque lo pareciera, se quedó conmigo. No volví a encontrarme con la mujer, pero el miedo seguía presente. Ahora, cada mañana, aunque la calle esté vacía, siento que alguien camina a mi lado. No sé si es mi imaginación o algo peor, pero el terror de esas madrugadas se ha convertido en parte de mi rutina. Y pues hasta ahí las historias, las leyendas, los relatos. Y ahora vamos con las anécdotas más personales. Porque, ya para finalizar, porque se preguntó sucesos que te han pasado, pero nadie cree. Y si tú lo tienes, aún puedes contestar en YouTube o en Spotify. Me imagino, me parece, estoy 98% seguro que sí están habilitados los comentarios. Si no, voy a buscar la manera. Perdón. Un pequeño sueño. Pero bueno, los sucesos que te han pasado, pero nadie te cree. Dice alguien por aquí: tendría yo unos 13 años. En una feria mis papás me compraron unos hermosos títeres artesanales. Títeres, como la primera historia. Eran 2 rancheritos y un payaso. Uy, desde ahí ya da miedo. Lo puse arriba de mi ropero junto con todos mis peluches. Desde el principio me parecían un poco tenebrosos. Un día llegué de mi práctica de básquetbol. Me bañé y me acosté a dormir, pues me levantaba a las 5 de la mañana para ir a la secundaria. De repente escuché ruidos y sentí que algo se iba trepando por mi cobija a la cama. Me quedé muy quieta tratando de adivinar qué era. Entonces sentí una respiración, casi como un susurro cerca de mi oído. Aventé la cobija de repente y prendí rápido la luz. Yo creí que era una rata, pero escuché algo caer al suelo. Eran los títeres. Oh Dios, los títeres andaban arriba de ella mientras dormía. Incluso dice que sintió la respiración y un susurro. ¡Qué miedo! Imagínense unos títeres. Me imagino que son de estos títeres de feria, por así decirlo. Estos que mueves con la crucecita. Que de hecho nada más tienen como una tablita como cuerpo. ¡Dios! ¿Qué me está pasando? Una tablita como cuerpo. Y acá tienen su... no sé cuánto así. Acá tienen su cabecita. Y este es su... cuerpo. Acá le cuelgan unos trapos para manos, brazos, y le cuelgan otros trapos, tela, para sus piernas, sus pies. Entonces y luego también por lo regular las caras de ese tipo de títeres están bastante creepy ya de por sí. Imagínate sentir la respiración y el susurro de alguien así. Horrible, espantoso. Qué feo. Creo que daría menos miedo que andara un alacrán. No sé, mentiras, pero qué miedo. A ver, aquí dice. Hubo un tiempo que mi madre leía cartas y en la casa pasaban cosas fuertes, pero nadie veía. Solo a mí me pasaba y me atacaban. Despertaba con manos y dedos marcados, rasguños. 2 veces, una de día y otra de noche, pude verlos y sentirlos, cómo subían por la cama y mi cuerpo. Pero la oración tiene un poder extraordinario. A uno se lo tragó un hoyo negro en la esquina superior de la pared y el otro, muy alto y negro, se quedó viendo cómo grité y me senté cerrando las piernas, bien traumada. Él ya no estaba en mi cama, sino en la esquina, volteado de espaldas, pero su cabeza giraba de lado viéndome. Ha sido de lo más espantoso. Del ropero de ese cuarto salían voces y de debajo de la cama muchas veces escuché gruñidos y me hablaban desde la almohada. Preferí no dormir más en ese cuarto, 1000 veces la sala y otro lugar menos ese cuarto, y aun cuando voy a la casa de mi madre le tengo miedo al cuarto y a todo lo que ahí aconteció. Obvio nadie me creyó, pero yo lo vi
y lo sentí, que es peor. Es una muy similar y imagínate eso también. Es que pudo haber sido, porque al leer las cartas, o sea, se supone que eso no despierta entidades paranormales o sobrenaturales, porque en sí lo único que haces al leer las cartas es como que más o menos no ver tu futuro, porque tampoco es por ahí como popularmente se cree, sino como que una orientación, una aclaración, una guía, por así decirlo, para tu destino. Eso sí, una guía para tu destino, pero no ver tu destino como tal. Entonces está muy raro. No sé si fueron las cartas o precisamente son entes que se aprovecharon de esa situación o de ese pretexto para invadir el cuarto de esta pequeña. Bastante espantoso. Vamos con una última. Hay más, pero esperemos que para el siguiente capítulo se puedan leer, porque ya se alargó un poquito esto. Pero bueno, dice: hola, soy de un pueblo de Oaxaca, soy enfermera en una comunidad rural, y esto que les voy a contar tiene rato pasando. Resulta que los veladores o compañeras que se quedan algunas veces en las noches han contado que hay ocasiones en que escuchan que golpean la puerta o que llaman como que con mucha angustia, pero cuando salen a ver o al abrir la puerta no es nada. Una vez un guardia salió a ver y le dijo a la enfermera que se estuviera al pendiente. Perdón, pasó una araña aquí, es que tengo una ventana y pasó una araña, pero es por fuera, yo lo sentía adentro. Ay, qué feo se escuchó eso. Pero bueno, ¿qué llaman? Una vez un guardia salió a ver y le dijo a la enfermera que se estuviera al pendiente, porque sí ya sospechaba una presencia de inframundo, dijo él. De pronto le gritó a la enfermera que saliera a ver, y dice que vieron cómo había un montón de cabellos tirados, como si se los hubieran arrancado y dejado allí. Eran cabellos canosos y de repente empezó un olor así bien desagradable. Son cosas que han visto y escuchado, hasta la fecha no saben qué es. Loco. Pues creo que fue una buena historia para cerrar el episodio. Eso también siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo: Oaxaca es, como estado incluso, un lugar donde abundan muchas energías, tiene mucha magia, mucho misticismo, mucha tradición oral, y si la tiene es por algo. Entonces yo creo que así como esto hay muchos relatos, incluso en la ciudad, porque hay veces que uno piensa que por ser la ciudad un lugar ya más civilizado, más urbanizado, dices: pues aquí ya se destruyeron ese tipo de cosas. Si había algo de esa magnitud, ya no, aquí ya no creemos en esas cosas, aquí esas son creencias de pueblo, no sé si te vi, no me acuerdo. No, yo creo que, y si están escuchando de la ciudad de Oaxaca, compartan sus experiencias, porque en verdad, incluso tal vez al ser urbanizado, hay más probabilidad de que haya manifestaciones de ese tipo, porque hay muchos, y esto es teoría nada más, pero por ejemplo los generaciones pasadas que fueron dueños de donde ahora están los locales o plazas comerciales, digamos, incluso en el centro, en el andador turístico, imagínense las generaciones pasadas que vivieron ahí, que fueron dueños de esas propiedades, cómo se sentirán ahorita del uso que se le está dando, por así decirlo, sin entrar en polémicas. Pero imagínate, los celosos pudiera ser que se sientan, entonces pudiera ser que alguna vez se manifiesten. No sé, es algo muy raro, pudiera pasar. Si te ha tocado vivirlo, si eres de un lugar urbanizado,
urbanizado y tienes una experiencia de este tipo, ya sabes, escríbelo en los comentarios o hazla llegar al 951-478-8938, clave más 52 porque estamos en la República Mexicana. Muchas gracias por estar aquí. Tengo que irme a dormir, no sé qué me pasó en este último tramo, en esta última recta del podcast. Espero que no haya sido ninguna mala cosa de las cosas, valga la redundancia, que aquí se contaron. Pero bueno, si estás viendo este video es porque sobreviví y lo subí. Y si no, a lo mejor lo estás viendo años después y este es el episodio perdido, el verdadero episodio oculto de los episodios ocultos. No sé, ya no sé lo que estoy diciendo. Creo que muero de sueño. Me largo, pero no sin antes despedirme cordialmente de ustedes y agradecerles su apoyo, su escucha, haber llegado hasta aquí, sobre todo si lo vieron en YouTube, porque verme la jeta por casi una hora, no cualquiera. Muchas gracias por su compañía. Estos fueron los episodios ocultos de la frecuencia oculta. Que tengan un gran día o una perturbadora noche.